Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Estamos en la unidad curricular Sujetos de la Educación Secundaria. Esta es la comisión número 4. Y déjame contarte que esta materia forma parte del campo de la formación general y la modalidad de cursado, es decir, las posibilidades en las cuales puedes cursar la materia, son presencial virtual o presencial no virtual, semipresencial virtual, como así también semipresencial no virtual y un cursado libre. Los horarios que tenemos disponibles en encuentros presenciales para esta unidad curricular son los jueves de 17:40 a 19:40. Claro que por esta situación de emergencia sanitaria, en la virtualidad vas a encontrarme disponible los jueves de 17:40 a 18:40. Podés escribirme al chat en ese tiempo o también por la mensajería interna, que de todas maneras, si no lo haces en este tiempo específico por mensajería interna, en cuanto yo pueda voy a responderte y a tratar de aclarar dudas que tengas. Mi nombre es Petrona Vanegas y soy profesora en psicología. Bueno, vamos a comenzar en esta clase número 1 con el eje número 1 y los objetivos de esta clase es que puedas reconocer las diferencias entre el sujeto como construcción y el sujeto de la educación, para que de estas maneras puedas pensar el cotidiano del aula junto a los alumnos con los cuales vas a trabajar. Los temas que vamos a abordar en esta clase son estos que podés leer en este momento, tienen que ver con el sujeto de la educación, tienen que ver con las disciplinas que nos ayudan a pensar el sujeto de la educación, tiene que ver con una caracterización de este sujeto de y en la educación, con pensar el término sujetos y pensar el término alumno, con pensar cómo se constituyen las subjetividades. Aquí vamos a tomar como referencia el psicoanálisis y también pensar lo que se denominan trayectorias escolares. Aquí te hago una sugerencia. Sería muy útil que puedas, también en esta clase vas a tener a tu disposición el programa de la unidad curricular y que en tus apuntes personales puedas marcar estos contenidos que abordamos de manera que vayas teniendo un seguimiento de los temas que se van abordando. Es una sugerencia y puede ayudarte como técnica de estudio. Bueno, los temas que te mencioné los vamos a abordar desde la autora Terigi Flavia, que es, entre otras cosas, doctora en educación, y el texto que contiene estos temas se llama Aportes para el Desarrollo Curricular. Vamos a comenzar entonces. Lo que va a plantear Terigi es pensar al sujeto de la educación, reflexionar sobre las ideas que tenemos sobre los sujetos que vamos a encontrar en la situación áulica. Por eso ella va a hablar y también va a citar a otros autores que se suele pensar en un sujeto preexistente. Sin embargo, ella nos invita a reflexionar sobre esto y termina afirmando que en realidad cada sujeto es una multiplicidad infinita. Aquello que ves remarcado con otro color son palabras textuales o enunciados textuales que vas a encontrar en el texto. ¿Por qué una multiplicidad infinita? Bueno, porque los sujetos que nosotros vamos a encontrar en el aula son sujetos que se han constituido a partir de muchos elementos. Por ejemplo, de todos los docentes anteriores que han tenido, de sus compañeros, de los climas áulicos y los climas grupales por los que ha pasado, de sus ideas previas. Cada sujeto es una multiplicidad infinita cuya subjetivación, dice la autora, el término subjetivación refiere a los
al proceso a través del cual nosotros nos constituimos como sujetos. Hay muchas teorías que hablan que nos constituimos en sujetos ya desde la vida intrauterina y continuamos constituyéndonos durante toda la vida, incluso de adultos mayores. El término subjetivación y subjetividad suelen usarse como sinónimos y aunque están relacionados no significan lo mismo. Subjetividad refiere a aquello que es único del sujeto. Es la forma en que piensa, es la forma en que siente, es aquello que lo hace único e irrepetible. Pero ¿cómo se constituye esta forma única y singular de ser? Bueno, mediante la subjetivación, que es el proceso. También dice Terigi que esta subjetivación va a depender de ciertas circunstancias. ¿Cuáles son? Bueno, las circunstancias biopsicosociales. Bio refiere a lo biológico del sujeto, psico a los aspectos psicológicos y sociales a los contextos, incluso a la historia, incluso a la situación económica. De allí se desprende esta frase que dice: se es sujeto en situación y de la situación. Es decir, que el sujeto que nosotros nos encontramos en el aula no es un sujeto preexistente. Tiene características que vienen con él, pero sigue constituyéndose como tal en la situación educativa, en la relación que establece con el docente y con sus compañeros. Por eso, señala la autora, citando a otros autores, que la escolarización de alguna manera piensa el diseño humano, ¿sí? La escolarización tiene una idea de lo que sería el ser humano ideal. ¿Cómo podemos pensar las subjetividades? Bueno, por ejemplo, el psicoanálisis nos puede ayudar a pensar cómo se constituyen las subjetividades. El psicoanálisis es un procedimiento, es un método y es una disciplina científica. El psicoanálisis tiene como mayor representante a un autor que a lo mejor lo escuchaste varias veces, que se llama Sigmund Freud, y que nos ayuda en términos generales, si tomamos el psicoanálisis, no para psicoanalizar a nuestros estudiantes ni para psicoanalizarnos entre nosotros docentes, solo para comprender el proceso de subjetivación, que parte desde la estructura psíquica. El psicoanálisis me ayuda a saber que el estudiante que tengo y yo como docente voy a poseer una estructura psíquica. Recordá, a lo mejor si tuviste psicología, que Sigmund Freud va a ser conocido términos como inconsciente, términos como yo, superyo, que son tópicas que explican cómo se constituye el psiquismo humano, ¿sí? Pero habla que este psiquismo humano se constituye ya desde la vida intrauterina. Ahora, en la formación de los docentes, en esta formación que vos comenzaste a transitar, es importante que identifiques que la subjetividad también se adquiere en situaciones de enseñanza y aprendizaje. También nos vamos constituyendo como sujetos en situaciones áulicas. Es importante que puedas diferenciar que no es lo mismo la responsabilidad adulta que la responsabilidad infantil, ¿sí? Que tenemos que tener mucho cuidado nosotros como docentes cuando podemos o pensamos en rotular a un estudiante. Allí refiere a un estudiante infantil, pero pues nosotros, sujetos de la educación secundaria, vamos a tener como estudiantes desde adolescentes hasta adultos mayores, y no podemos rotularlo tan fácilmente, no podemos decir tiene déficit de atención, tiene tal patología. Y por otro lado nos ayuda a pensar ya desde nuestra formación que es muy positivo
para que se constituya como un sujeto, que las propuestas educativas tengan que ver con trabajos con los otros, ¿sí? Porque la subjetivación y la estructura psíquica siempre se sucede a partir de un otro. Bueno, por esta complejidad que presenta el ser humano por su proceso de subjetivación y por su subjetividad, necesitamos de disciplinas que nos auxilien, que nos ayuden a pensar a nuestro sujeto de la educación. Así tenemos, por ejemplo, a la filosofía. La filosofía que aporta debates sobre la noción misma de sujeto, es decir, favorece la reflexión del hombre atendiendo a su contexto y también, por supuesto, a los postulados históricos desde la filosofía. También tenemos a la antropología, que ilumina aspectos poco visibles de la experiencia contemporánea, a partir de que estudia rasgos biológicos, físicos y socioculturales de las diferentes culturas humanas. También tenemos a la sociología, que aproxima nociones importantes para plantear las dinámicas de la acción de los sujetos, es decir, estudia las sociedades y las relaciones que establecen los sujetos entre sí y los efectos de estas relaciones. También tenemos a la psicología, que es una referencia muy valiosa que nos ayuda a entender los procesos de constitución subjetiva mediante los comportamientos y los procesos mentales. Y finalmente no podemos dejar de valernos de la pedagogía, que muchos autores coinciden, estudia el hecho educativo, incluso como fenómeno sociocultural y específicamente humano. Entonces, hasta aquí, ¿qué podemos decir? Podemos, por un lado, identificar el término sujetos y por un lado, identificar el término alumnos. La autora dice que tenemos que pensar en los sujetos como producidos socialmente. Es decir, por ejemplo, las etapas evolutivas que son conocidas en Occidente al menos, por ejemplo la infancia, la adolescencia, la adultez, son construcciones sociales. Hay sociedades en las que determinadas etapas no existen como tal. Hay sociedades que, por ejemplo, se pasa de ser niño a adulto mediante un rito, es decir, la adolescencia como tal no existe. Entonces los sujetos pensados en diferentes etapas evolutivas son producidos socialmente. Los alumnos también son productos históricos. La autora va a hacer énfasis en cómo la educación fue pensando a estos sujetos de acuerdo a sus etapas evolutivas. ¿Qué se esperaba, por ejemplo, de un infante de tal edad a tal edad? O pensar en la infancia de tal edad a tal edad, ¿qué se espera que suceda en la educación? Por eso el alumno, la idea de alumno también es un producto histórico. La educación, ya vas a ver, por ejemplo, en otras materias del campo de la formación general como es pedagogía, la educación también fue cambiando esta visión sobre lo que significaba ser alumno. Pero siempre se construye a partir de un ideal de alumno. Bueno, la educación, cuando piensa al sujeto y al alumno, también va a imponer cierto régimen de trabajo escolar, dice Flavia Terilli. Y al pensar cierto régimen de trabajo escolar, también piensa cuáles serían los caminos, según niveles uniformes, caminos que en general la mayoría seguimos. Fíjate que aquí ya vamos otra vez pensando que cuando yo, docente, pienso a mi alumno, tengo también una característica de cómo sería según si es adolescente, si es adulto, y tengo también cuál sería el camino ideal que debió seguir. Debió a los 12 años terminar el ciclo primario, debió después comenzar el nivel secundario. Es decir, que hay una visión que se naturaliza y que se normaliza sobre el sujeto y sobre el alumno.
Y aquí vamos a pensar un término importantísimo de Flavia Terilli, que son las trayectorias escolares. El término trayectoria refiere a un recorrido por el sistema formal escolar. Aquí la autora dice que encontramos trayectorias escolares teóricas, que son aquellas lineales, aquellas que siguen justamente esta visión naturalizada y normalizadora, esa visión que se tiene de educación, que a los 6 años se comienza el nivel primario, que a los 12 se culmina, que a los 13 se comienza el nivel secundario, que luego se sigue un nivel superior o universitario. Y por otro lado, y esto es lo que más encontramos, dice Terilli, son las trayectorias no encausadas, que serían aquellas trayectorias que tienen como, por ejemplo, algún momento de deserción, algún momento en que el sujeto vuelve a cursar un año, algún momento de pausa en ese recorrido, ¿sí? En determinada edad dejo el nivel secundario y retomo nuevamente. Esta trayectoria es la que más se percibe en los últimos años y es en la que debemos atender, por eso tenemos que interesarnos por el recorrido histórico de nuestros, histórico, mejor dicho, escolar de los estudiantes que tenemos. Bueno, esta es una explicación breve, es necesario que puedas hacer la lectura del texto de Terilli para que puedas preguntarme las dudas que te surgen. Espero que no haya sido muy cansador. Yo te mando un saludo y te espero en la clase número 2.